Del juicio del Mayo Zambada fue pospuesta por el juez Brian Cogan del juzgado en Nueva York por 60 días más. Ha pedido a la Fiscalía neoyorquina para tratar de establecer un acuerdo de culpabilidad y ver cuáles son las condiciones con el fundador del cártel de Sinaloa. La Fiscalía estaba considerando solicitar la pena de muerte contra Zambada, pero todo indica que como Ovidio y Joaquín Guzmán López, que tienen sus audiencias el 9 y el 15 de julio próximos respectivamente, el Mayo también buscará convertirse en colaborador de la justicia estadounidense, como ya lo son su hijo y su hermano. Si es así, teniendo a Ovidio, teniendo a Joaquín, teniendo al Mayo, imagínese el arsenal de información que tendrá la justicia estadounidense contra el narcotráfico en México y contra sus protectores, por supuesto, también. Se siguen aplazando las audiencias contra narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos. Este miércoles, el juez Brian Cogan pospuso para agosto la audiencia de Ismael Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa. La decisión se tomó debido a una solicitud de la Fiscalía con el argumento de revisar materiales confidenciales, sobre todo para tratar de establecer un acuerdo de culpabilidad con el Mayo Zambada sin necesidad de llegar a juicio. El juez fijó la comparecencia para el 25 de agosto a las 12 horas en la Sala 10 A Sur. Por lo pronto, Brian Cogan aclaró que se excluye la posibilidad de un juicio rápido. Ismael Zambada, de 77 años, es acusado de 17 cargos relacionados con el narcotráfico. Además, está pendiente la evaluación del gobierno respecto de la posibilidad de solicitar la pena de muerte. De acuerdo con la Fiscalía, las partes han intercambiado información y están a la espera de la conclusión del proceso de pena capital. Y ante las consideraciones anteriores, las partes solicitaron el aplazamiento por 60 días o hasta una fecha conveniente posterior. Hay que recordar que un tribunal federal de Chicago aplazó la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, hasta el 15 de julio para terminar de negociar con la Fiscalía su declaración de culpabilidad. Recordemos que en su carta del 10 de agosto, el Mayo acusó a Joaquín Guzmán López de secuestrarlo y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Mientras que el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán, tiene previsto declararse culpable el 9 de julio también en la Corte de Chicago. En mayo, un grupo de 17 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo a su exesposa Griselda López Pérez, se entregó voluntariamente al FBI en la garita de San Isidro, frontera entre Tijuana y San Diego. El hijo de Ismael Zambada, Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, fue testigo protegido y colaboró con el gobierno de Estados Unidos. En 2015 se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero, a cambio de una reducción de su sentencia, mientras que el hermano del Mayo, Jesús el Rey Zambada, fue detenido en 2008 en la Ciudad de México y 4 años después lo extraditaron a Estados Unidos, donde se declaró culpable y desde entonces es testigo colaborador de las autoridades de ese país. Bueno, Vicentillo, Jesús el Rey Zambada fueron fundamentales en el juicio del Chapo Guzmán y del juicio de García Luna, junto con otros testigos protegidos. Estos que vienen ahora, donde están el Mayo, donde está Joaquín, donde está Ovidio, donde está Griselda, donde está el Nini, donde están varios otros narcotraficantes que están buscando acuerdos de colaboración, de cooperación con la justicia estadounidense, tienen todo un arsenal de información y si no lo tienen, ese arsenal se construye. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el antecedente de los juicios, sobre todo de García Luna. Con testimonios de testigos protegidos se puede armar todo un proceso. Y ahí tenemos entonces el verdadero desafío que viene para el gobierno mexicano. Ya habíamos dicho hace algunos días que julio, agosto y septiembre serán meses decisivos. Y serán meses decisivos, ¿por qué? Porque será cuando se pondrá sobre la mesa toda esta y mucha más información que tiene Estados Unidos o que tendrá en sus manos Estados Unidos solamente a partir de estos acuerdos de colaboración y de culpabilidad que están haciendo estos y otros personajes. Bueno, Jorge, toda esta información que tienen directamente en la Fiscalía de Nueva York, en las distintas fiscalías, en la de Chicago, con el hijo del Chapo Guzmán, no es ajeno a todo lo que está sucediendo, esta compleja relación que estamos viviendo con los Estados Unidos, a las movilizaciones en Los Ángeles y a otras ciudades de la Unión Americana,
a las acusaciones de la secretaria del Homeland Security, de Kristi Noem, a las respuestas de la presidenta Sheinbaum. Y se suma también ya a todo esto la visita del día de hoy del secretario de Estado, el ex embajador de México, Christopher Landau, que además de todo es un hombre poderosísimo hoy en el gabinete de Donald Trump. Sí, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quizás es el hombre que mejor conoce México dentro del gobierno de Trump. Mientras tanto, la agencia Reuters, también relacionado con todo lo que le platicábamos ahora, publicó un largo reportaje con fuentes del gobierno estadounidense, 4 fuentes dice que tiene, no las identificó, que sostiene que en 3 ocasiones, algo que se ha dicho mucho aquí en México, el secretario de Estado, el jefe de Christopher Landau, Marco Rubio, presentó al gobierno de Claudia Sheinbaum una lista con nombres de personajes políticos y de otros ámbitos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Una versión que ha corrido insistentemente en México. Hoy la desmintió el gobierno mexicano y también la embajada de Estados Unidos en México dijo que esa versión que publica Reuters y de la que tanto se ha hablado, dicen que es falsa. Sexta jornada de protestas en Estados Unidos. En las últimas horas, más de 200 personas fueron detenidas por no dispersarse, por desobedecer el toque de queda y por lanzar artefactos explosivos, además de otro por atacar a un policía. Los manifestantes exigen poner fin a las redadas contra migrantes, la retirada de 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados desde el fin de semana y echar atrás el arribo de otros 2,700 elementos, entre ellos Marines. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros 30 alcaldes californianos se unieron para pedir el fin de las redadas. Por lo pronto, el toque de queda permanecerá tiempo indefinido. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que han detenido a 330 personas en las redadas, entre ellas 61 mexicanos. Hasta el momento, las manifestaciones se han replicado a 24 ciudades como Atlanta, Chicago, Denver, Filadelfia y Nueva York, en donde también han detenido a cientos de personas. La mano firme de la administración Trump y la falta de diálogo y disposición para solucionar el problema mantiene vigente lo dicho por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. La presidenta Claudia Sheinbaum, que de inmediato desmintió los señalamientos de Kristi Noem, se reunió este miércoles en Palacio Nacional con Christopher Landau, subsecretario de Estado de la Unión Americana. En el encuentro de alrededor de 2 horas conversaron sobre diversos temas de interés binacional. Al concluir el diálogo, el subsecretario de Estado salió de Palacio Nacional sin dar declaraciones. A la tensa relación entre México y Estados Unidos se suma la publicación de la agencia Reuters, que sin precisar fuentes, menciona que el gobierno de Trump pidió a México que investigue y procese y en todo caso extradite a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Según la agencia, las solicitudes han sido planteadas al menos 3 veces por el secretario de Estado Marco Rubio y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos. Lo dicho por Reuters no ha sido confirmado por autoridad alguna en Washington. La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió en redes sociales que en las reuniones con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes para investigar a funcionarios mexicanos. Bueno, dice la Cancillería, lo dice también la Embajada, que no existe tal lista. Yo no sé, usted no sabe si existe o no esta lista, pero sí existe, más allá de que estén en listas o no, investigaciones. Algunas de ellas ya las conocemos, aquí mismo las hemos dado a conocer, de políticos mexicanos, algunos en activo, otros no, que por su relación o su complicidad con distintos ámbitos del crimen organizado, por el contrabando de combustibles, por el narcotráfico, por el tráfico de personas, por otras actividades, por actos de corrupción. Están los anuncios de los retiros de visas, por muchos casos, incluso por la contratación de médicos cubanos. Entonces hay que poner mucha atención, y hay que poner mucha atención también porque el domingo y el lunes la presidenta Sheinbaum estará, hoy estuvo Christopher
Ferlandó, pero la presidenta estará el domingo y el lunes y hace muy bien en ir en la reunión del G7 allá en Alberta, en Canadá, donde se encontrará por primera vez con los líderes del mundo, porque ahí estarán buena parte de los líderes mundiales. Quizás los únicos que no van a estar ahí son Xi Jinping y Putin, pero los demás líderes globales ahí estarán. Y estará, por supuesto, Donald Trump. Será la primera vez que la presidenta Sheinbaum se encontrará cara a cara con Donald Trump. Y no descartemos también que buena parte de todo esto es tarea de ablandamiento para ese encuentro que tendrán la presidenta y Donald Trump. Y los próximos días van a ser críticos y hay que ponerle especial atención porque ve usted todas estas manifestaciones, todas estas movilizaciones que se han dado, pues este fin de semana hay varios juegos de fútbol en varias ciudades de los Estados Unidos, incluyendo varias donde se han estado dando estas movilizaciones. Comienza la Copa de Oro, en unos días más inicia el Mundial de Clubes y hay muchas actividades masivas que tendrán una enorme asistencia. Generalmente van muchos migrantes con o sin papeles y bueno, habrá que ver qué sucede ahí. Cualquier provocación puede ser muy delicada tanto para las autoridades estadounidenses como para las personas, los migrantes, los manifestantes. Por lo pronto, en los últimos 2 juegos de la selección mexicana la semana pasada en los Estados Unidos, los estadios se vieron bastante vacíos, muy lejos de llenarse. Sí, y siempre han estado muy llenos y es una señal también de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, en muchas otras ciudades donde hay migrantes. Hay miedo y eso se va a reflejar, va a ver usted, hay miedo y hay enojo. Y eso se puede reflejar en lo que va a ocurrir desde el fin de semana en adelante con la Copa Oro, con el Mundial de Clubes. Un tema al margen de todo esto, quizás no tan al margen. Ayer le decíamos que en el caso del intento de asesinato de nuestro compañero, de nuestro amigo, en este caso personal, de Ciro Gómez Leiva, fueron condenados 2 de los integrantes fundamentales de la banda, el que coordinaba la banda que hizo el atentado y el que disparó contra Ciro. Fueron condenados a 12 y 14 años respectivamente de prisión, con un acuerdo que hicieron también con la Fiscalía Mexicana, y ahí se habló de que habría sido el cártel Jalisco Nueva Generación el que habría sido el responsable y el propio Mencho de ordenar ese atentado. Ciro decía hoy en distintas entrevistas, y yo creo que eso hay que reflexionarlo muy bien, que él no sabía, que dudaba que hubiera sido una orden directa del Mencho y una orden del cártel Jalisco como tal. Y yo la verdad pienso lo mismo. A mí me parece muy extraño eso, porque además no hay ninguna otra información. Y además porque todos los acusados, creo que son 7 en total, son más, los detenidos son 12 con sus mujeres y eso, pero los acusados principales son 7. Todos han logrado coordinar exactamente la misma versión a partir del trabajo que hicieron con sus abogados y de los acuerdos que hicieron con la Fiscalía General de la República. Me parece que el tema debe ser mucho más investigado y me parece también que si bien se ha hecho una muy buena labor con los culpables, los responsables materiales de ese atentado, se debe indagar, por supuesto que se debe indagar quiénes son los responsables intelectuales y dejarnos un poco de esas, lo que a mí me parece una simplificación, de decir fue el Mencho o fue el cártel Jalisco o el cártel de Sinaloa, porque eso en términos generales no quiere decir nada. No, Jorge, es decir, no fue nadie y simplemente decir fue el Mencho de aquí. ¿Cómo, para qué va a querer el Mencho en estos momentos ir directamente contra un comunicador cuando está él tratando de controlar sus plazas, tratando de controlar sus negocios? Difícilmente, ¿por qué? Porque no operan así. ¿Con qué fin iban a llegar simplemente? Porque además de todo, el trabajo de Ciro Gómez Leiva, como él lo ha dicho y lo ha dicho en varias entrevistas, no ha sido enfocado a este cártel de Jalisco Nueva Generación y a los cárteles, se enfoca a muchísimas otras personas y hay ahí desde narcotraficantes, pero también hay políticos y también hay gente en donde se han afectado los intereses. Es muy fácil deslindarse y decir, fue un gran capo, a ver, deténganlo y que él confiese. Hay que ser más serios en estas investigaciones y sobre todo hay que dar certeza de qué está pasando y quién fue, quién atentó contra la vida de Ciro Gómez Leiva, porque él no está convencido que haya sido el cártel Jalisco Nueva Generación y por lo que se conoce de cómo se opera, cómo opera ese cártel,
Parece que no fue. Y vamos a otro tema, el contrabando de combustible robado por grupos criminales mexicanos. Aquí sí les gusta este tipo de trabajo y que es enviado a los Estados Unidos para refinarlo. Es de tal magnitud que el diario británico The Financial Times publicó un extensísimo reportaje. El tráfico de narcocombustible ocupa las primeras planas del diario más influyente en el Reino Unido, el Financial Times. En un amplio reportaje detalla el cambio en la forma de operar y contrabandear los hidrocarburos. Esta nueva dinámica, dice el diario, revela los modelos de negocio transnacionales de los cárteles. La venta ilegal a pie de carretera o en estaciones de gasolina se quedó corta comparado con el contrabando desde Estados Unidos. En la red de combustible ilícito están involucrados grupos del crimen organizado en complicidad con personas y empresas en ese país. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación recurren a sobornos, coerción y violencia para contrabandear combustible a precios bajos. De hecho, el lucrativo negocio es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. La investigación de Christine Murray, corresponsal en México del diario británico, señala que, en parte, la política fiscal mexicana incentivó inadvertidamente el contrabando. Se refiere al gravamen que aplica el gobierno mexicano sobre las importaciones de combustibles, conocido como IEPS. En los gráficos que ve en pantalla se observa cómo el precio se ajusta. De 5 pesos por litro desde 2019, sube hasta en 8 pesos entre 2023 y 2025. Recuerde que el impuesto es volátil y se ajusta cuando el precio internacional sube o baja. De esta manera, el gobierno mexicano obtiene una forma importante de ingresos. Además, ayuda a estabilizar los precios de la gasolina. No obstante, con la caída internacional de los precios del combustible y el aumento del IEPS, los grupos criminales vieron la oportunidad de aumentar significativamente sus ganancias, evadiendo los impuestos. Agencias de Estados Unidos indican que los grupos criminales venden el crudo robado a refinerías en Estados Unidos para después distribuirse a México e incluso a otras naciones. Esto a un precio mucho más barato y sin el IEPS. Una vez que se refina en Estados Unidos, la mejor manera de distribuirlo es en buque cisterna, debido a la capacidad de transportar 250,000 barriles. Debido a que los lubricantes industriales no están sujetos al IEPS, el combustible es etiquetado así para engañar a las autoridades y completar el contrabando de combustible. De ahí que la falsa demanda de aditivos y aceites se incrementara desde 2022. Desde 2023, el seguimiento de buques con imágenes satelitales muestran 42 incidentes de transferencias de buque a camión, de 28 embarcaciones diferentes en Altamira y Tampico. En 20 casos, los buques cisterna atracaron en una instalación arrendada por una empresa estadounidense de ingeniería y construcción. El corazón de la industria ilegal de combustibles se encuentra actualmente en Tamaulipas, estado fronterizo con Texas. Los informes indican que el cártel del Golfo, que opera en Matamoros y Reynosa, exige un pago de $500 por camión para permitir la importación legal de gasolina. Un informe de la DEA indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación pactó con una facción del Cártel del Golfo para contrabandear y tener acceso al puerto de Altamira, utilizado para importar precursores químicos. Desde septiembre de 2024, Estados Unidos impuso sanciones a decenas de ciudadanos y empresas mexicanas sospechosas de estar vinculadas a redes de robo de combustible que generan decenas de millones de dólares para el Cártel Jalisco. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo al Financial Times que estaba comprometido a trabajar con México para interrumpir las redes de robo de combustible y agregó que pidió a las empresas estadounidenses hacer su debida diligencia al seleccionar sus socios comerciales. El mercado ilícito en México es mayor en estados cercanos a la frontera con Estados Unidos, como Nuevo León y Zacatecas, además de las zonas centrales donde los ductos de Pemex transportan el combustible a terminales regionales. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
Y hay paro en el Poder Judicial, un paro justificado por el enojo de los trabajadores que han sido desplazados, despedidos o cuya carrera judicial simplemente se acabó. Y se acabó no porque no estuvieran haciendo bien su trabajo, se acabó por la reforma y la elección judicial del domingo pasado. Así fue el maestro Bernardo Batis, quien será el próximo presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo de la Judicatura a un evento ayer precisamente para reconocer a los trabajadores que abandonarán ese consejo. ¿A quién se les ocurre invitar a Bernardo Batis a despedir y darle las gracias a todos esos trabajadores que llevan una carrera judicial y que fueron simplemente desplazados para que pudieran votar por nuevos jueces, magistrados y ministros? Me invitaron aquí y aquí estoy y doy la cara y lo he dicho muchas veces. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Tápense los oídos como lo han hecho otras veces. Bueno, miren, a ver, yo creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Creo también que dentro del Poder Judicial hay mucha riqueza, hay mucha calidad humana. Las fallas eran minoritarios. Somos más de 1000. Eso lo he dicho. Y mientras tanto, el paro judicial en la Ciudad de México, también los cómputos de la elección del domingo antepasado están ahí y están generando mucho conflicto. Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de México continúan con el paro de labores. Este miércoles realizaron bloqueos en 2 puntos de la Ciudad de México, en Eje Central y Avenida Juárez, así como Calle Dolores y Juárez. Esto como parte de su protesta en la que exigen aumento salarial de 7%. Además denuncian que sus salarios no llegan a tiempo y que incluso les deben vales de despensa. Que debido a las políticas de austeridad no les dan material para trabajar, con largas jornadas. Este miércoles en la llamada Ciudad Judicial, los empleados aseguran que las autoridades intentaron desalojarlos de las entradas de los juzgados que mantienen bloqueadas y que para ello enviaron a un grupo de choque. Otra versión es que se trató de comerciantes de la zona. En medio de los disturbios, un hombre murió afuera de los juzgados debido a un paro cardíaco. La suspensión de labores en varios juzgados comenzó el 29 de mayo y afecta el proceso de varios casos, principalmente civiles, dejando a muchos sin una fuente de ingresos. Yo traigo un asunto en el juzgado 12 familiar, la guardia y custodia de mi hijo. No lo he podido ver justamente por el paro. No hay acuerdos. Mientras que esto ocurre en la capital del país, a nivel federal siguen los conteos de los resultados de la elección judicial del 1 de junio pasado y Veracruz vuelve a ser epicentro de la polémica. Esta vez porque la página oficial para conocer los resultados preliminares de la elección judicial local fue suspendida de manera definitiva después de presentar errores por 36 horas desde su lanzamiento. Así que el organismo público local electoral veracruzano anunció este miércoles que habrá conteo de voto por voto, casilla por casilla. Se va a llevar a cabo la implementación del escrutinio y cómputo de manera manual, bajo el esquema de voto por voto, casilla por casilla. Pero la magistrada Rosalba Hernández, quien aspira a presidir el Poder Judicial de Veracruz, reclamó la falta de validez en los resultados y exigió la anulación de la elección. Dijo que desde que comenzaron las fallas en el sistema, pidió transparentar y no se hizo. En Veracruz cargos estuvieron en juego: 16 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 1 magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 77 juezas y jueces de primera instancia. Y en Michoacán postergaron por 7 días la sesión para emitir las declaratorias de validez de la elección judicial extraordinaria del 13 de junio pasado al 20 de junio, mientras que mañana el INE comenzará con los cómputos de entidad federativa y de circunscripción plurinominal.
Bueno, hubo 12% de participación, hubo casi 23% de ese 12% eran votos nulos, votos anulados, quedamos apenas con un 9% y ahora en los estados ya lo habíamos adelantado, cuando se pasa del tema que es más sencillo, con acordeones o sin acordeones, pero con acordeones, en este caso de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina, de los 10, 15 cargos más importantes, y hay que bajar hacia los jueces y magistrados, a los distintos tribunales especializados, sobre todo en los estados. Todo eso se está convirtiendo en un caos. No solamente abstencionismo, no solamente acordeones, sino un caos, porque van 11 días de la elección y apenas se están contando los votos de esa elección. Así es, Jorge, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto tenemos una cita muy puntual mañana aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Y sí.